De todo, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con el tema de reinicio de obras públicas, el día de hoy vamos a tratar sobre el reinicio de obras públicas por administración directa, ¿no? En realidad, aquí algunos opinan que debe ser por ejecución presupuestaria de administración directa, ¿verdad? Entonces, en el marco de los decretos del Decreto Supremo 101/2020, PCM, la resolución ministerial 239/2020, el MINSA y sus modificatorias, la ley 29783, ayer había un error, mil disculpas, lo dejamos como 29873, es 29783, y la resolución de Contraloría 19588 CGR, que es la que rige las obras por administración directa hasta el momento. Bueno, el mismo correlato de ayer, en tema de la gestión pública, igualmente va a afectar esta modalidad de ejecución, ¿no? Porque igualmente debemos tener un tema de planeamiento de este tipo de obras. Tenemos una norma reguladora que hasta ahorita es esta resolución de Contraloría 195/88, que es la única que oficialmente da los lineamientos como que estratégicos de cómo desarrollar una obra por administración directa. Y en base a ella, para la directiva y ejecutora, los gobiernos subnacionales y también algunos sectores generan sus propias directivas para la ejecución de obras por administración presupuestaria directa. Y es en el marco de estas directivas que la tarea de supervisión, evaluación y control la desarrollan los entes correspondientes, ¿no? En este caso la misma Contraloría o los órganos de control interno. ¿Okay? Entonces, el ciclo de la reactivación de inversiones ha seguido el mismo derrotero. ¿Okay? Solo que ahora ya nos alejamos un poquito del sistema administrativo de contrataciones para el reinicio de obra. O sea, lo vamos a tener presente para nuestra adquisición de bienes, para nuestra adquisición de servicios, ¿okay? Pero para la gestión de la obra propiamente no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, nuestro plan de reactivación va a tratar en el tema de normas sectoriales con el Decreto Supremo 101, la Resolución Ministerial 239 y la Resolución de Contraloría 195/88. ¿Okay? Y las directivas ejecutoras seguirán atendiéndose con las directivas internas de cada entidad, ¿okay? De cada gobierno subnacional. Esto, sin embargo, no enerva que debamos cumplir con desarrollar nuestro plan de vigilancia, que vamos a hacer nuestro plan de reinicio de obra, y aquí sí de repente con un poco más de detalle, ¿no? Porque es la entidad la que debe desarrollarlo. ¿Okay? Y bueno, para eso atenderemos algún tipo de lineamiento que puede incorporar protocolos de seguridad sanitaria, ¿okay? Al interno de cada entidad, salvo que no tengamos nada y ya nos regimos solamente por las normas sectoriales. ¿Okay? Aquí vamos a poner especial atención en el tema de supervisión, evaluación y control a los registros que estamos obligados a desarrollar, por ejemplo, en el banco de inversiones, ¿no? ¿Qué pasa con los registros en los formatos 8A, secciones A, B y C, cuando tenemos o no aprobado el expediente técnico? Cuando ya tenemos aprobado el expediente técnico, estamos en la fase de ejecución, ¿cómo debemos desarrollarlo? ¿Okay? El registro en Infobras se va a continuar haciendo. El se hace para el tema de nuestra adquisición de bienes y servicios, sigue operando y ya en el marco del Decreto Supremo 103/2020 EF y de la Resolución Directoral 006, ¿cierto? También de Economía y Finanzas. Aquí se hace necesario ya hacer el registro en el SICOBIT, ¿ok? Antes no le hemos dado mucha importancia porque esa era una actividad propia del contratista.
En cambio, en una obra por admisión directa, es la entidad quien tiene que encargarse de hacer ese registro. ¿Okay? Y una vez que hagamos ese registro, el ente que lo va a fiscalizar va a ser la SUNAFIL. ¿Okay? Y como órganos de control estará el Ministerio de Salud y el de Trabajo. ¿Bien? Ya que hablamos de obras por administración directa, lo primero que tenemos que tocar sin duda es la resolución de Contraloría 195/88 CG, ¿no? Que es un documento bien corto realmente porque tiene 12 párrafos, pero que contiene la esencia de lo que debemos desarrollar en las obras por administración directa. En el párrafo 1 nos dice que las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben contar necesariamente con la asignación presupuestal correspondiente, deben tener garantizado el presupuesto, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. Teniendo todo eso, yo debo iniciar mis obras por administración directa. ¿Okay? Entonces, la asignación presupuestal, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. Esa es la condición. ¿Okay? Por lo menos es lo que manda la teoría, aunque en la práctica sabemos que muchos gobiernos subnacionales contratan el personal, alquilan la maquinaria, ¿no? Compran los insumos y en algunos casos tercerizan algunos servicios. ¿No? Tercerizan algunos servicios. El párrafo 2 nos habla de que los convenios que celebren las entidades para encargar la ejecución de obras por administración directa deben precisar la capacidad operativa que dispone la entidad ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Entonces, en ese marco, cuando tenemos convenios para ejecutar obras por administración directa, debemos generar un informe en el que respondamos que tenemos esa capacidad operativa, justamente. ¿Okay? El párrafo 3 ya nos dice de que es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente técnico. Bueno, como en todo, ¿verdad? Un expediente técnico que debe estar aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y o entidad que corresponda. ¿Okay? Bueno, aquí nos da un detalle de lo que debe contener mi expediente técnico y nos dice además que debe estar aprobado, ¿okay?, por el nivel competente. Esta aprobación generalmente se da a través de una resolución, ¿no? Una resolución del área de infraestructura, a veces se busca una resolución del gerente municipal o del gerente general, ¿okay? Pero debemos advertir que no es la única forma de aprobar un expediente técnico, ¿no? Particularmente yo he tenido la experiencia de estar en un ministerio en el que los expedientes técnicos se aprueban con una ficha de control. ¿Okay? Entonces, puede aprobarse con un memorándum, puede aprobarse con un memorándum. Pero ¿en función de qué va a estar? En función de lo que disponga mi manual de operación y funciones, ¿no? O mi manual de procedimientos. ¿Ok? Entonces, la forma en la que yo apruebe este documento debe estar garantizada en un documento de gestión. ¿Cierto? Entonces, la generalidad, digo, es que se aprueba con una resolución, pero puede haber otro tipo de documentos con el que también nos permita aprobar, ¿no? Siempre que antes esté validado en un documento de gestión. La entidad nos dice debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulta igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. Entonces, ¿qué supone esto? Este cuarto párrafo supone que yo debo demostrar que al ejecutar la obra por administración directa va a ser más económica
que ejecutarla por contrato. ¿Ok? Y ese supuesto debe reflejarse luego en la liquidación de la obra. ¿Y cómo hago eso? En todo caso, significa que mi expediente técnico de una obra por adición directa debe tener dos presupuestos. Un primer presupuesto que incluya la utilidad y el IGB, ¿cierto? Y otro expediente que esté por administración directa sin el IGB. Y con otros gastos generales, obviamente. Hay una discrepancia, hay una diferencia ahí, ¿no? De qué gastos generales considero en cada caso. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque generalmente las acciones de control a veces apuntan a este tema, ¿no? A revisar, a ver dónde está el sustento de que te convenía hacerlo por administración directa. En el quinto párrafo nos habla de que la entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, ¿okay? En el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos. ¿Okay? En este cuaderno de obra estará entonces anotado la fecha de inicio de los trabajos, o la fecha de inicio de la obra, y la fecha de culminación de los mismos. Se anotarán también las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal. Ojo. Entonces aquí ya me está diciendo cómo debo llevar mi cuaderno de obra, ¿no? Mi cuaderno de obra debe indicar, bueno, aparte de la fecha, la partida, cuántos trabajadores, cuántas cuadrillas están participando ese día de los trabajos. Okay. Debo indicar también qué materiales estoy utilizando en qué partida y en qué cantidad. Okay. Los equipos que están interviniendo en esa partida, cuántas horas están trabajando. Así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. ¿Ok? Entonces, él me está indicando cómo debo llevar un cuaderno de obra. Y ojo que esto es una desviación, un hallazgo recurrente cuando tenemos las acciones de control. Lamentablemente no llevamos de manera ordenada el cuaderno de obra. Y ojo que este cuaderno de obra se convierte luego en el sustento de mi parte diario de máquinas, se convierte en el sustento de mi control de almacén, se sustenta en mi hoja de tadeo. ¿Okay? Entonces, esos documentos tienen que conversar con mi expediente técnico. A este párrafo nos lo está aclarando. ¿Okay? El sexto párrafo nos dice que la entidad contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas. O sea, debemos tener un área de supervisión, ¿no? Entonces, puede estar dentro de una gerencia de obras, de una gerencia de infraestructura, o en algunos casos puede ser una dirección aparte. ¿Okay? Pero lo interesante es que la entidad tenga un área responsable de la supervisión. La entidad nos dice designará al ingeniero residente responsable de la ejecución de la obra. En aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al costo previsto en la Ley Anual de Presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios, o al ingeniero inspector cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente. Ya. Entonces, ¿quiénes participan regularmente en una obra? O mínimamente y necesariamente el residente y el supervisor o el inspector. ¿Y cuándo puedo tener un inspector? Cuando el monto de la obra sea menor a lo que establece la ley de presupuesto. Con ese monto hace como 2 o 3 años no varía. ¿Cuánto es? 4.3 millones de soles. Si mi obra es menor a 4.3 millones de soles, no necesito obligatoriamente un supervisor. Bastará con un inspector. ¿Okay? Claro, o sea, tampoco me limita, ¿no? O sea, si deseo, también contrato un supervisor. Pero obligatoriamente debo tener supervisor si mi obra supera los 4.3 millones. ¿Okay? Eso es lo que me dice el párrafo 7. Luego nos dice, el ingeniero residente o inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra
precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas. ¿Okay? Entonces acá me dice que hay la obligación de informar periódicamente y ese periodo es mensual. ¿Okay? El párrafo 9 nos habla de que durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. ¿Okay? El párrafo 10, bueno, el control de calidad se refiere, ¿no? El párrafo 10 es una actividad muy importante y necesaria de implementar. Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la entidad de acuerdo a la normatividad vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros en registros auxiliares por cada obra que comprende el proyecto. ¿Okay? Entonces, me pide que mis egresos sean concordantes con el presupuesto analítico aprobado. Entonces, antes de yo implementar alguna modificación en mi obra, debo tener lista mi presupuesto analítico aprobado. Pero para tener listo mi presupuesto analítico aprobado, debo hacer ¿qué? Una modificación. ¿Dónde? En el expediente técnico, en el nivel que corresponde. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces hacemos el gasto y luego queremos regularizar. Y luego ahí vienen los problemas. Entonces, en aras de tener una buena gestión, lo mejor siempre es esperar a tener el analítico modificado y luego hacer la ejecución. Concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera. En un plazo de 30 días de suscrita la referida acta, la misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el diseñador residente y o inspector de la obra, que servirá de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad de ser el caso. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, básicamente nos da el procedimiento para hacer la recepción de la obra, ¿no? Y nos dice que la comisión que sea designada para la recepción de la obra se encarga también de hacer la liquidación técnica y financiera. ¿En qué plazo? En un plazo de 30 días después de que se hubiera suscrito el acta. ¿Okay? El párrafo 12 nos habla de que posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la entidad respectiva, unidad orgánica especializada, la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. ¿De qué nos habla? De la transferencia de la obra, ¿no? O de la entrega al área que se va a hacer cargo de la fase de funcionamiento, de acuerdo a lo que refiere el invierte actualmente. ¿Okay? Y esos son, en resumen, los 12 artículos o los 12 párrafos de la resolución de Contraloría 195/88. ¿Okay? Ese es el derrotero con el cual vamos a trabajar el día de hoy para ver cómo reiniciamos nuestras obras. ¿Okay? Entonces, necesariamente esta parte la vamos a tener que volver a ver. ¿Por qué? Porque también nuestras obras de administración directa han estado en este marco general del enfoque de fases y aprobación por fases, ¿no? Enfoque a través del cual decíamos la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión Multisectorial de la Reactivación establece como política principal de atención la política sanitaria y la política económica. Y que la reactivación debe hacerse por fases, ¿no? Por etapas. En el informe de situación presentado el 26 de abril, ese era el planeamiento general y debíamos tener 4 fases de reinicio. Para pasar acá de una fase a otra debe haber un informe de situación que gatille la autorización correspondiente. En el tema de construcción, en la fase 1, se aprobaron como base 56 proyectos de transporte y 36 obras de saneamiento. Y en la fase 2, se jalaron todas las obras de construcción y se autorizaron todas en el Decreto Supremo 101/2020. ¿Okay?
Entonces, todo arranca con el DS 080, que se promulga el 3 de mayo. Pero en ese momento solamente teníamos proyectos del sector, de los sectores transporte y saneamiento, ¿no? Del sector vivienda. Y adicionalmente aparecieron ya otros proyectos de mayor cuantía, pero que tenían todavía un proceso de maduración un poco más largo. ¿Okay? Pero dentro de todo este paquete no se autorizaba nada a gobiernos subnacionales. Proyectos de gobiernos regionales, de gobiernos locales, no estaban autorizados a reactivarse. ¿Verdad? Eso fue en el DS 080. Para el tema de obras de administración directa, nos interesa el DL 1486 y su directiva 005 en el aspecto de las supervisiones de obra. ¿Okay? Y luego, para las obras mismas, nos interesa el Decreto Supremo 101-2020, que se promulga el 4 de junio. ¿Okay? El 4 de junio se promulga el Decreto Supremo 101-2020 PCM, ¿okay? En el cual nos dice, apruébese la fase 2 de la reanudación de actividades, en su artículo 1, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial, conformada mediante Resolución Ministerial 144-2020. Las actividades contenidas en la fase 2 de la reanudación de actividades se encuentran detalladas en el anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, ¿no? Anexo un poquito largo, pero que para efectos de las obras estaba en la actividad económica de construcción. Y la descripción del CIU era proyectos de inversión pública, ¿okay? No distingue si eran por admisión directa o indirecta, abre la ventana, la puerta para todos, proyectos de inversión privada, todos los proyectos de inversión privada, asociaciones público-privadas, los proyectos por APP, proyectos en activos, ¿okay? Proyectos de adquisición de bienes, básicamente, ¿no? Proyectos de tipo de inversión marginal o tipo IOR, y el plan integral de reconstrucción con cambios. ¿Okay? Entonces, el CIU, recordemos, es la actividad económica. ¿Quién nos otorga el CIU? La SUNAT, ¿no? Entonces, el CIU es el código que identifica la actividad económica de tu negocio y que conforma uno de los datos registrados en tu ficha RUC. Debes tener en cuenta que a cada actividad económica le corresponde un CIU diferente. Por ejemplo, para construcción de edificios es el 4100. Para actividades de arquitectura, ingeniería y actividades con énfasis de consultoría técnica, el 7110, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué es el clasificador? Lo vamos a ver luego, cuando tengamos que hacer nuestro registro en el SICOBIT. ¿Qué más nos dice el Decreto Supremo 101? Nos dice en la disposición complementaria final segunda, que se dispone la reactivación de las obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado. Entonces, una obra por mención directa, ¿por qué esto es relevante para nosotros? Porque en muchos casos tenemos contratos de supervisión, ¿ok? Y se entiende que son contratos paralizados por la declaratoria de estado de emergencia nacional producida por el COVID-19. Y por tanto, el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal A de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1486, ¿no? Que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. ¿Okay? Pero el Decreto Legislativo 1486 per se versa básicamente sobre obras por contrata y consultorías de obra para supervisión. ¿Okay? ¿Qué más nos dice? En la única disposición complementaria modificatoria, ¿no? Que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo 080-2020, del 3 de mayo, ¿no? En el capítulo 3.1 refiere la reanudación de las actividades incluidas en las fases de la reanudación de actividades del presente Decreto Supremo se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo,
en el sistema integrado para COVID-19, COVID-19. ¿Okay? En consideración de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados por la Resolución Ministerial 239-2020 y sus posteriores adecuaciones, así como el protocolo sectorial correspondiente cuando el sector lo haya emitido. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si ya tengo mi plan de vigilancia aprobado, si ya tengo mi plan de vigilancia implementado, ¿okay? Y tengo mi registro en el SICOVID, puedo reiniciar la obra. Eso me está diciendo. ¿Okay? O sea, siendo una obra por prevención directa, aquí ya no me interesa la ampliación excepcional de plazo, no me interesa el reconocimiento de costos, no me interesa lo que tenga que decir la directiva 005. Para la obra, para el contrato de supervisión sí, ¿no? Pero para mi obra no necesito más requisitos. Salvo este registro y cumplir con los protocolos sectoriales si es que mi obra es de saneamiento o si mi obra está en el sector transportes. Okay. Entonces, por cierto, pistas y veredas no está en transportes. Okay. Pistas y veredas está, por su clasificador funcional programático, en vivienda, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cositas, ¿ya? O sea, en transportes van a estar todo lo que son carreteras, ¿no? Aperturas, creaciones, mejoramientos, ampliaciones. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tener en transportes. Y también los puentes, bueno, de vías y de puentes, ¿no? Fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, igualmente debemos hacer la cuantificación, o sea, no nos pide ninguna norma, pero lo lógico es que debamos pedir una ampliación de plazo, ¿verdad? Debemos pedir una ampliación de plazo. Entonces, igualmente, debemos hacer la cuantificación de la ampliación de plazo basada en la ruta crítica de la obra. ¿Okay? Igual tendré que analizar mis partidas, ver cómo influye el desarrollo de esas partidas, primero atendiendo el distanciamiento social y luego viendo el rendimiento de mi obra, ¿no? Viendo el rendimiento de mi partida. Si se va a rebajar o se va a mantener. Es el primer análisis que debo hacer. Una vez que haya hecho el análisis de las partidas para cuantificar la ampliación de plazo, estableceré mi nuevo cronograma de ejecución. Igual, tengo que hacer para cada partida la identificación de las predecesoras, de las sucesoras, la relación que va a haber entre cada partida. Luego de esto, o de manera paralela, identificaré cuáles tienen holgura, cuáles actividades sí tienen holgura y de cuánto es, ¿no? Entonces, lo que me va a permitir armar mi grafo, ¿no? O mi diagrama en el cual pueda determinar mi ruta crítica, ¿cierto? Entonces, ese trabajo necesariamente lo tengo que hacer, ¿okay? Porque ese trabajo va a ser el sustento de mi ampliación de plazo. Porque voy a comparar la ruta crítica 1 con la ruta crítica 2, ¿okay? Entonces, haciendo esas comparaciones, yo veré cuánto tiempo me falta para concluir con mi obra. Bien. Entonces, solamente me limito a pedir mi ampliación de plazo, pero haciendo el sustento respectivo. Este análisis o este trabajito, ¿qué implica? Que vaya a cambiar mi calendario de avance de obra actualizado, que vaya a cambiar mi calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, ¿no? Entonces, esto sumado a mi plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, que va a ser parte de mi plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado, ¿cierto? ¿Qué va a suponer? Va a suponer una modificación de mi expediente técnico. ¿Ok? Y una vez que modifique mi expediente técnico, ¿qué va a pasar? Voy a modificar mi analítico. ¿Ok? Entonces,
como mi analítico es parte del expediente técnico, debería esperar que me aprueben el expediente técnico, que me aprueben el analítico. ¿Okay? Y a eso va a depender de cómo está mi directiva al interno de mi institución. Si no tengo ninguna directiva expresa sobre el particular, solamente voy a tener que esperar la aprobación del expediente técnico. Porque dentro del expediente técnico está mi analítico. Pero si tengo una directiva, un lineamiento interno, que me dice que el analítico lo puedo tramitar por separado del expediente técnico, también podría caminar por ahí. Y más aún, si tenemos algún tipo de obra en el que hemos registrado por separado algunos documentos equivalentes, ¿no? Yo he visto algunos registros en los que tenemos identificado los componentes del proyecto de inversión, ¿okay? Y señala el componente infraestructura con su expediente técnico, el componente seguridad y salud en el trabajo con un documento equivalente, ¿no? El componente capacitación con otro documento equivalente, el componente equipamiento con otro documento equivalente. Como también he visto expedientes técnicos que agrupan todo en un solo documento. ¿Okay? Entonces, pero eso de qué va a depender? De cómo esté organizada mi entidad, de cómo tenga los lineamientos o las directivas para hacer ese desarrollo. ¿Okay? Entonces, eso es en lo que respecta a mi modificación de analítico, a mi modificación de presupuesto. ¿Y qué pasa con el plan de seguridad y salud para los trabajadores? Ahora ya nos convertimos en protagonistas de esta acción, ¿no? Cuando es por horas por contrato, todo ese trabajo se lo dejamos al contratista. Solamente esperamos que nos alcancen el acta de aprobación del plan, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos que gestionar la aprobación de esa. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer? Primero, recordar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es un sistema de gestión. ¿Okay? Y como todo sistema de gestión, tiene un conjunto de elementos que interactúan, se interrelacionan al interior de una organización y establecen las políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. ¿Okay? Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, persigue la prevención de las lesiones y enfermedades ocasionadas o relacionadas con el trabajo, además de promover la protección y promoción de la salud de los empleados, integrándola a la producción, calidad y control de costos. ¿Okay? Entonces, la teoría nos dice que yo hago mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque redunda en el beneficio de los trabajadores, pero también redunda en beneficio del empleador o del empresario. ¿Por qué? Si le integro a la producción, a la calidad y al control de costos, ¿no? Todos los costos evitados, todos los costos que me ahorro van a ser utilidad. ¿Okay? Ese es el principio general. Entonces, este principio general, ¿cierto? Se basa en el círculo virtuoso del ciclo de mejora continua, que es la base de los sistemas de gestión. Entonces, de acuerdo a este círculo virtuoso, nosotros empezamos haciendo las cosas, planificándolas, al igual que el ciclo de gestión pública, ¿no? Lo planificamos. Una vez que hemos planificado, hemos incorporado los supuestos, etcétera, lo implementamos o lo hacemos, ¿ok? Lo ejecutamos. Una vez que lo hemos desarrollado, implementado, ¿cierto? Hacemos nuestro control, hacemos nuestra verificación. ¿Verificación de qué? De si los supuestos que hemos tenido al momento de la planeación se han cumplido o no se han cumplido. Los procesos que hemos propuesto al inicio se han desarrollado y han logrado el objetivo o no. Han cumplido con los indicadores que hemos reseñado o no. ¿Okay? Y en función de ese punto de control, en función de esa verificación, pasamos a la acción. ¿A qué acción? A la acción de decisión. ¿Okay?
Decidimos qué procesos continúan, qué procesos se mejoran o qué procesos se retiran. ¿Ok? Y con esa información, con esas lecciones aprendidas, empezamos nuevamente el planeamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica de este círculo virtuoso de la mejora continua. ¿Ya? Entonces, este sistema de gestión, dada la forma de administración de nuestro país, tiene que estar refrendado en una ley. ¿Ya? Esa ley es la 29783. ¿Bien? Esta ley, en su primera parte, ¿no?, habla sobre la planificación. ¿Cómo planifico mi sistema de gestión? Nos da ahí una serie de actividades en las que aparecen el objeto y campo de aplicación, los términos y definiciones, los requisitos, ¿no?, el alcance, la política de seguridad y salud en el trabajo, la planificación, el IPER, que ya lo hemos visto un poquito, que es el estudio de peligros y evaluación de riesgos, ¿no?, los requisitos legales, los objetivos y programas. ¿Okay? Luego, en la segunda parte, esta ley nos habla de cómo lo implementamos, cómo lo hacemos. ¿Okay? Y para eso nos señala de dónde obtenemos los recursos. Bueno, obvio del empleador. ¿Cuáles serán las funciones, responsabilidades y la autoridad a quien se le reconoce? ¿Okay? ¿Cómo haremos los entrenamientos, la competencia y toma de conciencia? ¿Cómo desarrollaremos una comunicación efectiva? ¿Cómo lograremos la participación de todos? ¿Y cuáles serán los medios de consulta? ¿Okay? ¿Cómo haremos o desarrollaremos la documentación y la controlaremos? ¿Cómo haremos el control operacional? ¿Y cómo nos prepararemos ante las emergencias? ¿Cuál será nuestro grado de resiliencia o nuestra capacidad de respuesta? ¿Ah? En la tercera parte de la ley nos habla de cómo verificamos. ¿Cuándo se hacen las auditorías internas? ¿Con qué periodicidad? ¿Cómo se hace el control de registros? ¿Cómo se da la no conformidad a alguna tarea? ¿Cómo se hace la acción correctiva? ¿Cómo se hace la acción preventiva? ¿Cómo se investigan los accidentes? ¿No? ¿Cómo se hizo la evaluación del cumplimiento legal? ¿Cómo se hizo el seguimiento y medición del desempeño? ¿No? Aquí verificamos todos esos aspectos. Y finalmente, hacemos la revisión por la dirección. ¿Para qué? Para actuar y volver a planificar, ¿no? Y continuar con lo que nos pide el círculo virtuoso de la mejora continua. ¿Okay? Entonces, ahí están los artículos de los que se desprende las acciones que debemos hacer para planificar, para hacer, para verificar y para actuar. ¿Ok? Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene su punto de inicio en la política y objetivos. ¿Okay? Y dependiendo de esta política y objetivos, ¿no?, se determina también si vamos a tener un supervisor o si vamos a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Porque esto va a estar en base a ¿qué? A la cantidad de colaboradores que tenemos en la empresa. ¿Bien? En base a esta política y objetivos, y contando con el comité o el supervisor, se elabora y aprueba el programa anual y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Teniendo este programa anual y el reglamento, se desarrollan los documentos y hacen los registros de auditorías del sistema de gestión. ¿No? Pero, para esto, antes hacemos un estudio de línea base, el IPER o mapas de riesgo, y en base a esto, ¿no?, en base a esos peligros identificados, elaboramos un plan de prevención de seguridad y salud en el trabajo, más conocido como Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en los trabajadores es un documento que se hace en base al anexo 4 de la RM239 del MINSA, se incorpora a este plan de prevención. ¿Okay? Antes de la pandemia nadie tenía este plan de vigilancia, ¿no? Pero ahora es requisito
para el reinicio de la obra. Entonces tenemos que hacerlo. Y como tenemos que hacerlo en el marco del plan de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver qué nos corresponde hacer, cómo identificamos a los diferentes actores que intervienen en este proceso. ¿Okay? Entonces, dentro de este sistema de gestión, decimos que la ley 29783 está vigente del año 2011. Su principal modificatoria fue el 11 de julio del 14. Tenemos asociado el Reglamento Nacional de Edificaciones con su norma G050, ¿no?, de seguridad durante la construcción. También asociado el Decreto Supremo 011-2019 de Trabajo. Este Decreto Supremo aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción. ¿Cuándo se aprobó? En julio del año pasado. Lamentablemente, todavía no tengo evidencia de que se haya podido implementar, ¿no? Porque cuando se aprueba, se da algunas tareas, ¿no? Que se haga un estudio de línea base, que se elaboren unos lineamientos, unos protocolos a seguir, ¿no? Y se le da en un caso 180 días, en el otro 120 días, pero realmente no sé si se habrá cumplido el encargo y si ya tendremos activa al 100% este decreto supremo. ¿Okay? Pero, ante la duda, seguimos trabajando con la 29783, ¿ok? Que es con lo que venimos trabajando hace ya 9 años, ¿no? Luego tenemos el Decreto Supremo 008-2020, que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿no? Y que, bueno, está vigente hasta el 30 de septiembre de 2020. Y este Decreto Supremo es importante porque en su artículo 2 nos habla de que todos los centros laborales, públicos y privados, deben adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Y también tenemos el Decreto Supremo 003-98, que son las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ah? Y alguna norma asociada más, la RM239, el Decreto Legislativo 1499, el Decreto Supremo 094, el Decreto Legislativo 1505 y el Decreto Supremo 101, que es el que aprueba la implementación de la fase 2. ¿Cuál es el contexto laboral actual? Bueno, el contexto es que las empresas no estábamos preparados para afrontar una pandemia. La pandemia genera miedo entre los trabajadores. La pandemia genera implicaciones económicas en las empresas. La pandemia amenaza la continuidad operativa de las empresas. Actualmente los trabajadores se encuentran en trabajo remoto, algunos en labores con normalidad, pero ¿quiénes? Aquellos que proveen productos y servicios esenciales. Un gran grupo con licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, ¿no? Especialmente el grupo de riesgo y de actividades incompatibles con el trabajo remoto. En el caso de las obras, no podemos tener trabajo remoto, no podemos tener licencia con goce de haber, ¿no? Entonces, al respecto hay una discrepancia, ¿no? Porque el Decreto Legislativo 1499 establece que se pueda pagar una licencia con goce de haber a los trabajadores de construcción civil. Sin embargo, recordemos que la planilla de construcción civil es muy particular. Particular porque cuando el trabajador de construcción civil yo le hago su pago, le estoy pagando el sueldo básico, le estoy pagando sus bonificaciones, sus beneficios, ¿okay? Y su liquidación en las ambas partes que le correspondan por el tiempo que ha laborado. ¿Okay? Entonces, ya de ese trabajador no tengo yo una garantía como una liquidación en la cual pueda decirte, si no me pagas, me quedo con la liquidación, ¿verdad? O bueno, sí, te debía vacaciones y queda cuenta de tus vacaciones. Porque todo lo que es vacaciones, beneficios, todo está calculado y pagado cada vez. ¿Okay? Entonces, eso debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, 1499 decía
que se pague a los trabajadores de construcción civil y que luego se coordine con ellos para que hagan la recuperación de las horas y van a ir a unos tiempos y unos plazos. Entonces, particularmente la recomendación fue que viéramos con pinzas esos casos y, de ser posible, que no se paguen. Triste, lamentablemente, pero el tema es que la responsabilidad la carga completamente el funcionario o el servidor que autorice ese pago, ¿no? Bien. Volteamos la página y volvemos a nuestro plan y programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debemos hacer para garantizar entornos de trabajo seguros y saludables? Actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo? Elaborando el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿En base a qué? En base al anexo 4 de la RM 239. ¿Okay? Ahora veremos para qué sirve, quién es el responsable, quiénes participan y qué contiene este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy rápidamente. ¿Okay? Hemos visto que la base es el círculo virtuoso de la mejora continua. ¿Okay? Los pasos, ya ayer los hemos visto: lograr el compromiso del empleador, realizar un estudio de línea base, identificar los peligros y evaluación de riesgos, conformar el comité de seguridad y salud en el trabajo, si tengo más de 20 trabajadores, o 20 o más trabajadores, y si tengo menos, acreditar un supervisor de seguridad, elaborar un reglamento interno, elaborar el programa anual de la seguridad y salud en el trabajo y el programa anual de capacitaciones, y generar los documentos necesarios, ¿no?, para su registro del sistema de gestión. El responsable, el empleador. Hemos dicho, el empleador otorga poder de decisión al comité o al supervisor, ¿no? Asigna recursos humanos y financieros, elabora la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero esta delegación o contratación de terceros no libera al empleador de su deber de prevención y de su responsabilidad, ¿no? La gestión de riesgos se hace identificando, evaluando y determinando controles. ¿Okay? Entonces, la identificación de peligros serán de corte que afecten a la salud o que afecten a la seguridad, ¿no? En este caso, el tema del COVID afecta básicamente a la salud, ¿no? Se evalúa la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los daños que pueda causar. Y en base a eso se determinan los controles, ¿no? Esos controles se van a dar en función de si pueden producir enfermedades ocupacionales o si pueden producir accidentes, ¿no? Identificamos los peligros y riesgos para las actividades, también para nuestra obra, ¿okay? Y analizamos la jerarquía de controles, ¿no? Entonces aquí vemos qué tipo de equipos de protección personal le vamos a dar a los trabajadores. Para el tema de COVID, básicamente mascarilla, protectores oculares y guantes, ¿okay? Para el tema administrativo, modificaremos los horarios de las jornadas de trabajo. Veremos si se puede hacer trabajo remoto. Colocaremos señalética sobre puntos de lavado de manos. Implementaremos lavado de manos, ¿no? En el tema de ingeniería, instalaremos filtros de aire de alta eficiencia, instalaremos barreras físicas, instalaremos áreas de desinfección, ¿no? En el tema de evitar, propondremos medidas de aislamiento, a pesar de que el virus se mantiene en los espacios públicos y de trabajo, ¿no? Y el tema de eliminar el COVID, bueno, por ahora no es posible, no tenemos la vacuna. ¿Okay? El comité, hemos dicho, si tengo 20 o más trabajadores, simplemente es un órgano bipartito y paritario que tiene la misma cantidad de miembros, los representantes de los trabajadores, que los representantes del empleador. Tenemos que sus reuniones deben ser mensuales, ordinarias, y todos los acuerdos deben estar registrados en un libro de actas, ¿no? Los acuerdos se busca siempre que se hagan por consenso. Si no se logra el consenso, se somete a votación y se gana con mayoría simple, 50% más uno.
Bueno, hay reuniones extraordinarias que se da cuando convoca el presidente, o cuando dos miembros lo solicitan, o cuando tenemos accidentes graves. Son las condiciones para que se reúnan extraordinariamente. Hemos dicho que en este contexto las elecciones se han suspendido y si se pueden dar, se hacen a través de medios electrónicos, no presenciales. Si no se puede llevar a cabo estas elecciones, se prorroga el plazo del comité hasta el 30 de septiembre. ¿Okay? Entonces, veamos qué nos dice la resolución ministerial 265-2020. La RM 265 nos habla en su anexo 1 de que si yo tengo un centro de trabajo tipo 1 que no está incluido en el Decreto Supremo 003/98, ¿okay? El empleador es el responsable de la salud de los trabajadores. No necesito nada más. ¿Ya? Si es que el centro de trabajo es de tipo 2, que están incluidos en el Decreto Supremo 003/98, el empleador se hace responsable, ¿okay? Y necesita además un licenciado o licenciada en enfermería. ¿Okay? Entonces, pero aquí nos hace la primera llamada, ¿no? Del asterisco. En el caso de empresas de hasta 20 trabajadores de actividades consideradas en el Decreto Supremo 003/98, el empleador podrá solicitar la consultoría de un profesional con especialidad en salud ocupacional o centro de prevención de riesgos del trabajo, de salud, de salud. ¿Qué significa esto? El empleador puede contratar, en este caso, ¿okay?, a un profesional, puede ser un ingeniero, un tecnólogo médico, un odontólogo, un profesional que tenga conocimientos, ¿okay?, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Quienes han ocupado mucho esta área son los ingenieros industriales, los ingenieros químicos, ¿no?, por el lado de la ingeniería. Por el lado de las ciencias de la salud, como les he dicho, tecnólogos, odontólogos, también se han dedicado a este quehacer, ¿no? Enfermeros, médicos, ¿verdad? Entonces, hasta 20 trabajadores puede ser un profesional de seguridad y salud en el trabajo, ¿okay?, de ingeniería. Si es un centro de trabajo tipo 3, de 21 a 100 trabajadores, necesito al empleador y necesito una licenciada en enfermería o un licenciado en enfermería. ¿Okay? Este profesional de enfermería debe contar necesariamente con entrenamiento en salud ocupacional o afines. ¿Okay? Y ese profesional debe trabajar máximo 36 horas a la semana o su equivalente de 150 horas mensuales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la ley de las enfermeras les permite trabajar máximo 6 horas por día, ¿no? Por día, por turno. Entonces, el resto ya es compensable, o sea, máximo 150 horas al mes. ¿Okay? Y debe tener el entrenamiento en salud ocupacional. Y así que haya tenido un diplomado o algo y que tenga experiencia en salud ocupacional. Acá, si el centro de trabajo es tipo 4, ¿no?, vamos de 101 a 500 trabajadores. Si estamos de 101 a 500 trabajadores, necesitaré, bueno, no necesitaré, sino será responsable el empleador, el licenciado o licenciada en enfermería y un médico. ¿Okay? Un médico. De aquí, para el tema del médico, me dice que va a ser un médico, puede ser un médico general, ¿ya?, sin necesidad de tener el Registro Nacional de Especialista, y que haya hecho por lo menos un diplomado en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, solamente necesita el médico, debe contar con diplomado universitario en salud ocupacional. Ya. Con esas características puedo emplear al médico, ¿no? Y también tiene su jornada de 18 horas semanales, ¿no? Y cuando tengo
un centro de trabajo tipo 5, que es más de 500 trabajadores, ¿no? Tendría al empleador, al licenciado o licenciada en enfermería y al médico. Pero en este caso, cuando es más de 500, el médico debe tener el Registro Nacional de Especialista en Medicina Ocupacional. ¿Okay? En el Perú creo que son, máximo serán 20, no hay más. ¿Ya? O un médico que haya hecho una maestría en salud ocupacional. Ahí sí el abanico se abre bastante, tenemos muchos. ¿Ok? Pero la pregunta es ahí, ¿por qué nos hemos detenido en este cuadrito? ¿Okay? Nos hemos detenido en este cuadrito porque en las obras de función directa tenemos un pequeño inconveniente. Cuando hacemos el registro en el SICOBIT, el ingreso se hace solamente con el RUC. Ese es el número de usuario. Y nos mandan una contraseña por correo electrónico y se empieza a subir todas las obras que tengo en esa entidad. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo voy registrando las obras, ¿no? Porque inicialmente, particularmente mi razonamiento era, ¿cuántas obras tengo? Tengo 10 obras. Muy bien. Tienes 10 obras. Entonces, empecemos a registrar. Cuando hacemos el registro, por cada obra nos piden la planilla. ¿Ok? Y el sistema empieza a sumar las planillas. Obra 1, 15 trabajadores. Aparentemente con 15 me basta un ingeniero especialista. ¿Okay? Obra número 2, 10 trabajadores. Entonces ya tengo 25. Y el sistema dice, oye, ya no eres tipo 2, ahora eres tipo 3. Ahora sí necesito obligatoriamente un licenciado en enfermería y al empleador. Ya. Y sigo sumando, ¿no? Obra 3, 20 trabajadores. Obra 4, 20 trabajadores. Obra 5, 20 trabajadores. Entonces, en la obra 5, ya tengo 110 trabajadores, por decir un número. Entonces, ya esa entidad se convirtió en un centro de trabajo tipo 4. Y ya me pide al empleador, al licenciado en enfermería y al médico con diplomado en medicina ocupacional. O, perdón, en seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Entonces, voy a ir viendo cuántas horas tengo para reiniciar por admisión directa y cuántos trabajadores suman las planillas que yo tengo. Para, en función de eso, ir identificando mi requerimiento de profesionales que necesito. ¿Ok? Y si tengo obras un poquito más grandes, de repente paso a los 500 trabajadores. ¿Ok? Entonces, y esos datos tengo que registrarlos ¿dónde? En el SICOBIT. Que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, por eso nos hemos detenido un poco aquí. ¿Ah? Entonces, el rubro de la construcción tiene el código 500, ¿no? Y en construcción está en el 500.003, construcción de edificios completos y de partes de edificios, y obras de ingeniería civil, ¿no? Con obras de ingeniería civil, cobertura casi todo el tipo de obras, ¿no? Menos las eléctricas, ¿no? Entonces hemos buscado, y el 410100 es generación, captación y distribución de energía eléctrica. Entonces, también tenemos a las horas de electrificación. ¿Ya? Entonces, con eso ya todas las obras están cubiertas, ¿no? Todas las obras están cubiertas. Todas están en el decreto supremo 0398. ¿Ok? Entonces, pero hay actividades, porque en la administración directa tenemos proyectos sociales, ¿verdad? En la administración directa tenemos, por ejemplo, proyectos de fortalecimiento de capacidades, proyectos de generación de empleo, proyectos productivos, ¿no? Entonces, actividades de agricultura, reforestación, asistencia técnica, entre otras, no están incluidas, ¿ya? Pero si como gobierno local solo estoy desarrollando ese proyecto por acción directa, estaría bien, ¿no? Pasaría con el empleador, ni siquiera voy a necesitar un profesional que sepa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pasaría con que el empleador sea a cargo.
Aunque por seguridad les aconsejo, contraten por lo menos un especialista, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, aunque la norma no te lo exige expresamente. Pero si además tengo otras obras de construcción, entonces las planillas se van a sumar, se van a sumar, se van a sumar. Y ahí sí vamos a pasar por el número de trabajadores a otro tipo de empresa, ¿no?, para ser calificada. ¿Ok? Entonces, esa es la razón y de aquí vienen esos datos, ¿no? Estos requisitos están en el Decreto Supremo 00398 de Salud. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene 4 pilares fundamentales. Esos pilares son proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, buscar soluciones mediante el diálogo social, estimular la economía y el empleo, y apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos. Y para cumplir esos pilares, tiene 7 lineamientos. ¿Ya? Para cumplir esos pilares y ante el problema de riesgo de exposición a COVID, tiene 7 lineamientos. Limpieza y desinfección, evaluación de la condición de salud del trabajador, lavado y desinfección de manos obligatorio, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, vigilancia de la salud del trabajador. ¿Ok? Son los 7 lineamientos. Y en ese marco, ¿no?, el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, que está de acuerdo al anexo 4 de la ARM 239, desarrolla esos mismos 7 lineamientos. Limpieza y desinfección, evaluación de las condiciones de salud del trabajador, lavado y desinfección de manos obligatorio, sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, vigilancia de la salud del trabajador. Entonces, cuando yo desarrollo mi plan de vigilancia, voy desarrollando cada uno de estos títulos, ¿okay?, y los voy colocando. ¿Ok? Entonces, esa es la particularidad de mi plan de vigilancia. ¿Ok? Pero ya hemos dicho que este plan de vigilancia es parte de mi expediente técnico y voy a tener que hacer la modificación respectiva, ¿no? En el tema de los plazos, ¿okay?, en la hora por atención directa, ¿no?, tenemos que hemos tenido la paralización con la cuarentena, vamos a tener un periodo de adecuación también para desarrollar el saldo o la ejecución pendiente. ¿Ok? Entonces, pero para la adecuación, ¿qué voy a pedir? Una modificación presupuestal, ¿cierto? Porque todo lo que tiene mi plan de vigilancia va a ser costeado y ese presupuesto lo voy a tener que ejecutar aquí, en este periodo de la adecuación. Entonces, para yo ejecutar, necesito tener los insumos y los servicios. Para tener los insumos y los servicios, necesito tener las órdenes de servicio, las órdenes de compra. Para tener las órdenes de servicio y las órdenes de compra, necesito el procedimiento de selección. Para tener el procedimiento de selección, necesito la certificación presupuestal. Y la certificación me la van a dar cuando haga mi requerimiento. ¿Cierto? Entonces, puedo hacer el requerimiento, pero si no he hecho la modificación presupuestal, no me van a dar la certificación. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica de por qué debo generar mi modificación presupuestal, ¿no?, en un primer momento cuando haga la adecuación. Y luego, cuando ya haga la ejecución propiamente, puedo ver cuántas ampliaciones de plazo más voy a pedir. ¿Ok? Si mis partidas se ven afectadas por el tema de COVID. Y probablemente también requiera mayores modificaciones presupuestales. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica del trabajo de plazo y de la modificación presupuestal. Bien. ¿Y cómo cuantificaremos esos mayores costos de construcción? Considerando la implementación de medidas frente al COVID, formulando nuevos precios unitarios para las partidas preexistentes en base a estimaciones de rendimiento, identificando nuevas partidas con sus respectivos precios unitarios, aplicando fórmulas de reajuste cuando resulten de utilidad, u otros mecanismos que sean pertinentes y se correspondan con la industria de la construcción.
Entonces, igual queda abierta la posibilidad de que podamos implementar algo más. ¿Ya? Mi plan de vigilancia ya me irá diciendo qué cosas voy a proponer dependiendo del tipo de obra, dependiendo de la cantidad de personas que tenga, ¿no? Y de lo que me falte por ejecutar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el supervisor? El supervisor va a tener, de acuerdo a lo que establece la ley de contrataciones, un contrato vinculado a la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, de manera automática, cuando yo apruebe una ampliación de plazo para la obra, debo ampliarle también el plazo al supervisor de obra. ¿Okay? De manera automática, o sea, no hay necesidad de que él me lo pida. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones así lo ha establecido. Entonces, en este caso, lo que corresponde igualmente es, apruebo la ampliación de plazo de la obra y le apruebo la ampliación de plazo al supervisor. Entonces, una vez que le apruebo, le comunico la ampliación de plazo al supervisor, ahí sí opera la directiva 005-2020. Ahí sí el supervisor va a tener 10 días para presentar el reconocimiento de costos, ¿ya? Por la implementación de COVID. Y la entidad va a tener 10 días para contestar esa solicitud de reconocimiento de costos, ¿no? Y, bueno, ya ayer lo hemos visto, si la entidad acepta la solicitud del supervisor, se tiene por modificar el contrato y no se hace ninguna adenda. Si la entidad discrepa con la propuesta de cuantificación presentada por el supervisor, deberá comunicarle ello dentro del plazo antes señalado, con la identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su posición. ¿Okay? En ese caso, aplican provisionalmente los términos planteados por la entidad y el supervisor mantiene su derecho de someter a las discrepancias a los mecanismos de solución de controversias. Entonces, el supervisor pide su reconocimiento de costos. La entidad le aprueba, ya, genial, no pasa nada y no necesito hacer ninguna adenda. El supervisor pide reconocimiento de costos, en el segundo caso. Y la entidad le dice, no, no estoy de acuerdo con estos costos y te va a reconocer la mitad o no te va a reconocer nada. ¿Ok? Entonces, en ese caso, en un primer momento, queda así como ha dicho la entidad. Pero el supervisor tiene reservado el derecho de elevar la controversia para su solución posterior. Puede pedir una junta de resolución de disputas, una conciliación o puede ir a un arbitraje, ¿no? Bueno, depende del monto también, ¿verdad? Entonces, ese es el camino que le tocaría al supervisor de obra. Y en caso tenga yo un inspector, pues nada, ¿verdad? El inspector se entiende personal de la entidad, sigue con la designación nada más, porque se entiende que ha seguido ganando su sueldo. ¿Okay? Entonces, además, a nosotros ahora sí ya nos corresponde, como responsables de las entidades, hacer el registro en el SICOBI. Este registro, bueno, ahí está la página web de saludtrabajo.minsa.gov.p. Nos da esta pantalla donde aparece para el ente fiscalizador y para las actividades del Decreto Supremo 101-2020. ¿Okay? Le damos clic. ¿Qué pasó acá? Y nos bota esta presentación, ¿no? Nos dice plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Planes aprobados. ¿Okay? Entonces nos va a pedir empezar nuestro registro. ¿Ya? Empezamos el registro y debemos colocar el sector, tenemos entidad pública, el RUC, colocamos el RUC y automáticamente se va a poner aquí la razón social, el nombre de la entidad. ¿Okay? Luego vamos a poner aquí el tipo de documento, DNI, carnet de extranjería del representante legal. ¿No? Acabamos el tipo de documento, DNI. Número de documento, el número del documento. ¿Okay? Y la fecha de nacimiento. ¿Okay? Y automáticamente va a jalar de la RENIEC el nombre del representante legal. ¿Okay? Entonces, por lo general, el representante legal de la entidad es el titular de pliego.
sea el alcalde o el gobernador regional, por general. En algunos casos, esta máxima autoridad ha delegado en algún funcionario esa representatividad. Entonces va el nombre, en este caso, del gerente general, del gerente municipal, de la persona a quien estuviera delegado. Si no, el representante legal, como ya lo hemos visto, es el responsable por la salud de los trabajadores. ¿Okay? Aquí nos pide colocar el número de celular y un correo electrónico. ¿Okay? Nos recomiendan que no sea un correo electrónico corporativo, porque los correos electrónicos corporativos muchas veces tienen problemas en la recepción de los correos, ¿okay? Por el tema de los virus, ¿no? Entonces recomiendan un correo personal. ¿Ya? Damos aquí en clic, no soy robot, y continuamos. Continuamos y acá nos sale esta pantalla y nos dice, en el paso 1, datos de la empresa o entidad pública. ¿Okay? Y en el paso 2, datos del lugar de trabajo. Entonces vamos a darle clic aquí a datos de la empresa pública. ¿Okay? Y acá nos va a salir ya por defecto el sector y la actividad en la que se desarrolla. ¿Okay? Y acá podemos escoger alguna otra subactividad. ¿A qué más nos dedicamos? ¿Okay? Aquí en los datos generales todo queda sombreado porque ya, como hemos dado el RUC, sale el RUC, la razón social, tipo de persona y el departamento donde está ubicado. Aquí, datos del lugar de trabajo. Este aspecto es muy importante. ¿Okay? ¿Por qué? Acá nos preguntan, ¿la empresa tiene única sede? Bueno, si es un gobierno local, de pronto diremos que sí, es una única sede. Un gobierno local distrital, ¿no? Si es un gobierno local provincial, va a depender de cuántas unidades ejecutoras tenga, ¿no? Alguna vez he visto gobiernos locales, especialmente provinciales, que sus empresas municipales están dispersadas en sus distritos, ¿no? O en alguna mancomunidad distrital. Entonces, ahí puede tener varias sedes. En el caso de gobiernos regionales, especialmente en Huancavelica, tenemos las gerencias subregionales. Entonces, tenemos varias sedes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acá tengo está resaltado en azul, dice, no, tengo más de una sede y deseo registrar mis sedes. Hago clic aquí y me va a desplegar el menú para empezar a registrar mis sedes. La otra pregunta que nos hace es si tengo un solo proyecto. Y acá le contesto, no, tengo uno o más proyectos y deseo registrar mis proyectos. Entonces acá hago clic y empiezo a registrar, ¿cierto? Ya. Empiezo a registrar mis proyectos. Y acá quiero registrarme, se registra en mi plan, ¿ok? ¿Ok? Acá se registra un plan general para la única sede o más de una sede. ¿Ya? Damos siguiente y entramos a la lista de sedes de la empresa, ¿no? Nos sale este menú y acá ponemos agregar nueva sede, ¿sí? Y nos da hasta 99 sedes, ¿no? Entonces vamos poniendo las que necesitamos, ¿ok? Eso sobre todo para el tema de la fiscalización, requieren ese dato, ¿no? Y acá agregamos los proyectos, ¿no? El proyecto 1, su nombre, dónde está ubicado, en qué departamento, en qué provincia, en qué distrito, la dirección, la información adicional, ¿no? Tenemos la información del proyecto. ¿Okay? Se envía y seguimos registrando. Okay. Otro proyecto. Acá nos pregunta, ¿su empresa pertenece al anexo 6 del DS 00398? ¿Sí o no? ¿Okay? Recuerdan que estamos con el tema de las construcciones y de las obras. Entonces, ¿pertenece al anexo 6 del decreto supremo? Bueno, vamos a poner que sí. Si es una entidad que tiene una sola obrita, ¿no? Y como les decía, de repente es un proyecto productivo, no tendrá esa
no estará en ese listado, le ponemos no. Y no nos va a pedir mayores datos. Se van a quedar con los datos del empleador. Pero cuando le pongo sí, que sí estamos en ese anexo, ¿cierto? Nos va a decir actividad de riesgo. Acá sale un desplegable. Tendremos que escoger construcción, ¿no? Ya. Y acá nos va a salir, por ejemplo, ya, construcción, muy bien, correlativo, la dirección de la sede, el tipo de establecimiento principal, trabajadores propios, 50, trabajadores por terceros, 15. O sea, se pone a todos, a los que están en planilla y a los que están con locación por servicios. Ponemos a todos, ¿ok? Luego tenemos, usted cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y desea informar al MINSA, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, acá en este caso, ya tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque la ley nos obliga, recuerden que la ley nos obliga a tener el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, pero como esto es para el MINSA, porque nos pide así para el MINSA, podemos decirle que no, ¿ok? Pero eso nos va a pedir que registremos el plan de vigilancia, ya no el sistema de gestión, sino el plan de vigilancia, ¿ok? Y acá, ¿usted cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y desea informar al MINSA? Si le digo que sí, me sale todo esto para rellenar, ¿no? Me va a pedir la política, me va a salir el estudio base, el IPER, el plan de capacitaciones, la nómina del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el plan de monitoreo y los datos del médico por 36 horas que me atiende, bueno, por la cantidad de trabajadores, ¿no? ¿Ya? Cada el especialista que corresponde. ¿Ya? Entonces, eso sí le digo sí, ¿ok? Pues si le digo que no, ya me va a pedir solamente registra tu plan de vigilancia. Entonces acá le puedo poner número de trabajadores, 65. ¿Ok? Es más de 21, ¿eh? ¿No es cierto? Y menos de 100, 65. ¿Ok? Entonces acá me va a pedir el registro de profesionales de la salud. ¿Ya? Me pide el DNI, el apellido paterno, materno, los nombres, la profesión y las horas a la semana que va a estar en obra. ¿Ok? Entonces, si no lleno alguno de los campos y le doy siguiente, me va a salir, ha ocurrido un error, el formulario no ha sido enviado. Debe contar con al menos un profesional de enfermería. ¿Por qué? Porque he reportado 65. Ahora, estos 65 ¿de dónde han salido? De la información que ya le he dado anteriormente. Recuerde que le había dicho que tenía 50 propios y 15 terceros. Entonces, tengo 65 trabajadores. ¿Ok? Entonces, aquí es donde tenemos la dificultad en algunos gobiernos, en algunas entidades, ¿no? Vamos registrando todas las obras y acá va apareciendo la sumatoria, ¿no? Si suma 100, ya me pide un médico. Si suma 500, un médico con RNE, con Registro Nacional de Especialista en Medicina Ocupacional o con una maestría en salud ocupacional. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, ya empezamos de nuevo y decimos, el DNI es tal, de esa persona, su fecha de nacimiento es tal, ¿no? Y aparece su apellido paterno, su apellido materno, sus nombres, profesión, medicina, ¿no? La especialidad y la colegiatura. Si no tiene especialidad de médico ocupacional, eso lo dejamos en blanco. Y solamente colocamos la colegiatura. Porque si le ponemos la especialidad, acá nos va a pedir cuál es el número del Registro Nacional de Especialistas. Okay. Nos va a pedir también el número de RUC del profesional médico, su correo electrónico y su teléfono celular. ¿Para qué? Nos va a pedir todo eso porque el primer punto de control que van a hacer en la fiscalización es llamar a los responsables. Decirle, señor, ¿cómo le va en el trabajo? Hemos visto que usted está registrado aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Es el primer control. ¿Okay?
Y si descubren que hemos falseado la información, nos pueden quitar la autorización de reinicio de actividades, para empezar. Y luego incurrimos en el procedimiento sancionador, pues como esto es declaración jurada, tiene connotación de carácter civil y penal, inclusive cuando hay falsedad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ya? Luego tenemos ya el tema de hacer un llenado dentro del SICOMIT sobre la introducción. Y acá básicamente se hace la historia de la empresa, actividades que realizan, ¿no? Y tiene máximo 1500 caracteres para llenar. O sea, tampoco nos podemos despachar ahí con un testamento. Es algo muy sucinto, ¿no? Yo, el gobierno local de tal, ¿no? Brindo estos servicios, estamos registrando porque tenemos 15 horas, punto. Este tema de los objetivos ya está llenado, no tenemos que hacer nada, solamente le damos siguiente. Ahora, el nivel de riesgo de exposición a COVID-19, ¿no? Para llenar esto, tengo que haber hecho cuando menos un intento de hiper, ¿no? ¿Qué cosa hemos dicho que es el hiper? Es el impacto de los peligros y el control de riesgos, ¿ok? Entonces, por cada puesto de trabajo tenemos que decir cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Alto, medio, bajo, mediano, ¿no? Entonces, vamos registrando esto aquí, ¿ok? Y esto sí lo tenemos que hacer un poco con cuidado porque la SUNAFIR en base a esto nos va a fiscalizar, ¿ok? Aquí, nómina de trabajadores según nivel de riesgo de exposición a COVID-19, ¿no? Entonces acá tenemos la dirección, el tipo de establecimiento que es el principal, 50 trabajadores propios, 15 de terceros, y acá se sube la planilla en Excel, ¿ok? Sube la planilla en Excel, ¿ya? Una vez que hemos subido la planilla, aquí está la declaración jurada, ¿no? Estamos haciendo, también le damos check a la declaración jurada que ya está preparada, le damos siguiente. Decimos qué vamos a hacer cuando se identifique la sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo. ¿Cómo lo estamos midiendo? Medimos la temperatura corporal, tenemos un rango de valores de temperatura y un registro de temperatura. ¿Tenemos o no? Okay. También se registra aquí. Es el procedimiento obligatorio de prevención de COVID-19. El procedimiento obligatorio de prevención de COVID-19. ¿Cómo se aplica la ficha de sintomatología? Que es el anexo 3 de la resolución ministerial 239, ¿no? ¿Cómo se aplica? Se llena aquí aquí en realidad solamente marcamos el check y damos siguiente. Procedimiento obligatorio de prevención, aplicación de ficha sintomatológica para empresas que no son de tipo 1 con este procedimiento. Lo leemos, siguiente, ¿no? Y acá el procedimiento según nivel de riesgo. ¿Cuántos puestos tengo? Muy alto riesgo, en mediano riesgo, en bajo riesgo, ¿no? Y en función del riesgo que haya, podemos poner el número de pruebas que se requiere también, ¿no? Siempre que tengamos la necesidad y nuestra actividad sea de muy alto riesgo o riesgo alto. Luego, otra declaración jurada sobre el lavado y desinfección de manos obligatorio, sin profesional de salud, con profesional de la salud. Dónde está ubicado el dispensador con alcohol gel, etc. Luego tenemos la sensibilización de la prevención del contagio. ¿Cómo estamos sensibilizando? Con charlas, mostramos la importancia del lavado de manos, sensibilizamos sobre la importancia de reportar tempranamente presencia de sintomatología COVID, ¿no? Check, check, check. Y siguiente. Y acá en otros podemos describir algunos medios de sensibilización adicionales, ¿no? Aquí seguimos llenando la ficha, que básicamente es llenar todo lo que es la guía de los 7 lineamientos, ¿no? De los que hemos hablado. Medidas de protección personal. ¿Qué medidas de protección personal se están teniendo? Con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con un profesional de salud en el trabajo.
¿Cómo hacemos la vigilancia de comorbilidades en relación al trabajo? Para empresas sin puestos con riesgo muy alto, para empresas con puestos con riesgo muy alto. O sea, esto sale automáticamente. Si escojo para empresas sin puestos, sale esta literatura. Y cuando pongo con un puesto muy alto, sale otra literatura. Solamente escojo aquí y luego doy siguiente. El proceso de regreso al trabajo y para la reincorporación, igual, ¿no? Marcamos las actividades que realizará a través del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en coordinación con el supervisor de salud en el trabajo, o si el trabajador recibirá un monitoreo de sintomatología COVID por 14 días, cuando lo mandamos a cuarentena, ¿no? Igual, marcamos, damos siguiente, el proceso de regreso al trabajo. Acá básicamente es leer lo que nos están proponiendo, le damos siguiente. Aquí sí llenamos el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, ¿no? Materiales de limpieza, equipo de protección personal, recursos humanos, otros, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este plan le sale en 1.456, ¿no? Entonces, precio total para 6 meses, ¿no? Entonces, de esta manera voy llenando toda mi ficha, ¿no? De Psicovit. Aquí me pide el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Claro, como tengo más de 20, ya me pide de frente el documento de aprobación del comité. Y me va a pedir quién es el supervisor, su nombre, su DNI, sus nombres, su correo, su teléfono. Nombres de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los DNIs, sus números, sus nombres. Van a salir sus correos y sus teléfonos. ¿Ok? Pues ya se va registrando, ¿no? Paso 21, procedimiento obligatorio para regreso y recuperación del trabajo. El 22, responsabilidad de cumplimiento del plan. El 23, presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. El 24, documento de aprobación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, llenamos este menú y todo está en verdecito. Finalizar y enviar el plan, ¿no? Damos clic aquí y nos sale este mensaje. Gracias por registrarse. Y habríamos concluido con el registro en el Psicovit. ¿Ok? Nuestra única dificultad, como les digo, es cuando vamos poniendo las obras, estas van sumando el número de personal que se tiene y obviamente ya nos pide el profesional médico, ¿no? Y luego nos sale ya, nos llega al correo esta constancia, que la imprimimos, sale el nombre de la entidad y cuántas obras tiene. Proyecto tal, dirección, proyecto tal, dirección, proyecto tal, dirección, proyecto tal, dirección. ¿Okay? Y tenemos la constancia de registro. ¿Okay? Y esta es la constancia de registro que es necesaria para el reinicio de obra. ¿Okay? Entonces, como ven, aquí sí tenemos que prestarle atención a este tema, dado que en este caso sí, siendo obra de administración directa, los funcionarios y servidores de la entidad van a tener que hacer este trabajito, ¿no? Hacer el registro. ¿Okay? Y bueno, algo importante. La fiscalización del plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el centro de trabajo, ¿ok? De acuerdo a la resolución ministerial 377-2020 del 11 de junio, tiene por funciones administrar la administración y fiscalización posterior. Entonces, el Censopas será responsable de la administración del registro y la fiscalización posterior del plan. O sea, quien está administrando ahorita el registro de COVID es Censopas, ¿ok? Y luego él por eso va a poder hacer luego la revisión posterior. La actualización mensual. El plan se actualiza mensualmente en la misma fecha de presentación de la PLAME. ¿Qué es la PLAME? Es la planilla electrónica, conforme al último dígito del RUC. Okay. Tercera función, suspensión y cancelación de registro. Censopas podrá imponer medidas correctivas de suspensión y cancelación de registro del plan en el COVID-19. ¿Cuándo? Cuando encuentre incongruencias o falsedad de datos. Cuarto, comunicación del plan a los trabajadores. Las empresas deben remitir una copia de su plan registrado en el SISCOVID a todos los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes. ¿Por qué?
porque ya les he dicho, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es para promover la seguridad de los trabajadores. Entonces, todo lo que se haga, se entiende que es por el bien de ellos. Entonces, todo tiene que ser de comunicación así, formal, transparente. ¿Ya? Quinto procedimiento o labor que puede hacer Sensopas: comunicación con los profesionales de salud y seguridad y salud en el trabajo. Sensopas podrá comunicarse con los profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, consignados en el plan. ¿Okay? O sea, los puede llamar y decir, efectivamente, sí, he participado de esto, ¿no? Entonces, si alguien dice, no, no he participado, nunca me han dicho, yo no conozco, automáticamente lo suspenden o le pueden cancelar el registro, ¿no? ¿Okay? Registro y publicación de incidencias. Sensopas llevará un registro de incidencias comunicadas por empleadores y trabajadores que será puesto a disposición de SUNAFIL y publicado cada 15 días. Entonces, todas las faltas que va encontrando, el Sensopas lo va a ir publicando cada 15 días. ¿Se lo va a comunicar a quién? A SUNAFIL. Y SUNAFIL sí podrá llegar y nos podría multar. ¿Okay? Porque SUNAFIL es el ente, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Ellos son los autorizados a colocarnos la multa que corresponde. ¿Okay? Bueno, hasta ahí tenemos un poco el tema del registro en el SICOVID, que es muy importante, porque sin este registro no puedo reiniciar mis actividades, ¿no? Adicionalmente, no nos olvidemos que ya el INVIERTE ha publicado el 11 de junio también los criterios técnicos para el registro de modificaciones de los expedientes técnicos en fase de ejecución en el marco de la reactivación económica. ¿Okay? Entonces ahí nos dice el punto 2 que puedo modificar la elaboración del expediente técnico. Modificaciones en la elaboración del expediente técnico antes de su aprobación para ejecución de proyectos de inversión. Esta modificación se puede hacer en cualquier etapa de la elaboración del expediente técnico, inclusive aquel que se encuentre en procedimiento de selección a ser convocado o en trámite, o cualquier actividad previa a su aprobación, cuya consistencia técnica aún no haya sido aprobado y requieran incorporar elementos nuevos en el expediente técnico debido a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control de COVID-19. La unidad formuladora la incluye en la evaluación y aprobación de la consistencia de dicho documento, conforme al numeral 32.3 del artículo 32 de la Directiva 001/2019. En caso se haya aprobado la consistencia técnica del expediente técnico, antes de la aprobación de este último, la UF registra los elementos adicionales producto de la aplicación de las medidas sanitarias del COVID-19 y los incorpora en el formato 8A, los cuales no afecten la consistencia del expediente técnico. ¿Está claro? Entonces, puedo hacer mi modificación antes de la aprobación del expediente técnico. ¿Okay? Y para eso, ya el mismo instructivo tiene un formato donde está colocando en verde las filas donde puedo yo ir llenando los costos que involucra esta modificación. ¿Okay? También nos habla de modificaciones en la elaboración del expediente antes de la ejecución del IOR aprobada. ¿Okay? En cualquier etapa de la elaboración del expediente técnico de una IOR, incluyendo los que se encuentren en procedimiento de selección a ser convocados o en trámite, o cualquier actividad previa a su aprobación que requiera incorporar elementos nuevos en el expediente técnico debido a la implementación de los protocolos sanitarios para mitigar el control del COVID-19. ¿Okay? La UEI incorpora dichas modificaciones en el formato 8C. Porque recordemos una cosa, los IOR no pueden tener modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico, ¿no? Esa es la particularidad del IOR. Entonces acá nos están dando la salvedad de que el IOR también lo podemos modificar, ¿no? Y cuando tengo el expediente técnico aprobado, que no ha iniciado ejecución física, podrá ser modificado considerando los elementos adicionales producto de la aplicación de las medidas sanitarias de COVID-19, no requiriendo una aprobación de consistencia del expediente técnico por parte de la UF, dado que solo implica ajuste de costos y plazos. Dichos ajustes son incorporados en el formato 8 correspondiente por parte de la UEI. ¿Okay? El formato 8 será para la parte B, ¿no es cierto? Ya. Luego tenemos las modificaciones del expediente técnico durante la ejecución física. Las modificaciones del expediente técnico antes de iniciar la ejecución física
en cualquier etapa previa a la ejecución física, es decir, durante el procedimiento de selección para los contratos de ejecución en trámite a ser convocados o cualquier actividad previa al inicio de la ejecución física de la inversión, debido a la implementación de protocolos sanitarios para la prevención y control de COVID-19. Se modifican los cronogramas de ejecución y costos de inversión, los cuales son registrados por la UEI en el formato número 08 correspondiente. ¿Okay? Entonces también lo puedo hacer antes de iniciar la ejecución física. ¿Okay? Y la modificación del expediente técnico durante la ejecución física, que esto va a ser necesario para todos nuestros proyectos de administración directa que queremos reiniciar. ¿Okay? En cualquier etapa de la ejecución física de una inversión, sean factores productivos de infraestructura, equipamiento, mobiliario, intangibles, entre otros, se modifican los cronogramas de ejecución y costos de inversión debido a la implementación de protocolos sanitarios para la prevención y control del COVID-19, los cuales son registrados por la UEI en el formato número 8 correspondiente. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a hacer los registros? Las unidades ejecutoras de inversión. ¿Dónde? En el formato 8A en la parte C, ¿cierto? Ya. Entonces, ya estamos autorizados a hacer el registro, ya tenemos las herramientas. Y bueno, no puse la tablilla del Excel, pero en ese documento están los Excel de ejemplo, ¿no? Para poder descargar y hacer el registro. ¿Okay? Entonces acá mostramos ya la tabla 1. Entonces son las secciones de formato 8A, formato 8B y formato 8C en las que podemos hacer las modificaciones, ¿no? Entonces acá en la parte C, en la sección C, se hace la información de la fase de ejecución durante la ejecución física. Incluir la actualización de costos y los reajustes a la ejecución física en el marco de la implementación de los protocolos sanitarios producidos por el COVID-19. Entonces, ahí era nuestro primer registro, ¿no? Seguramente que tendremos 2 o 3, dependiendo cómo va desarrollándose la obra. El primer registro que haremos será para la adecuación, ¿verdad? Para la adecuación de las medidas COVID. Bueno, señores, esa es la presentación que he preparado en relación al reinicio de las obras por la modalidad presupuestaria de ejecución directa, ¿no? Y aquí les comparto el tema de la bibliografía con la cual se ha desarrollado la misma. Y, bueno, yo hincha de César Vallejo, ¿no? Porque es una gran verdad latente hasta ahora. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a las consultas que pudieran generarse. Gracias. Bien, agradecidos por la ponencia del ingeniero Max Camarena Guayanay. Y bueno, yo creo quedando satisfechos de todo lo que hemos podido escuchar el día de hoy y mucho aprendido seguramente de parte de todos los participantes. Entonces, invito a la sala. Estamos habilitando en estos momentos para que los participantes vía Zoom puedan activar sus micrófonos y hacerle la pregunta directamente al ingeniero Max Camarena. Entonces, cedo la palabra a alguno de los participantes presentes de la plataforma Zoom. Pueden activar su micrófono y hacer la pregunta. Bien, también tenemos disponible el chat. En caso de que algún problema técnico de parte de los participantes, tenemos disponible el chat, el cual además lo pueden enviar sus preguntas directamente o hacerlo presente a toda la sala. Bueno, tenemos una pregunta, ingeniero Max Camarena, de parte de José Sánchez, vía transmisión Facebook en vivo, y menciona lo siguiente.
¿qué porcentaje del presupuesto es el plan de vigilancia contra COVID? Bueno, en realidad no hay un porcentaje definido, no hay un tope para arriba ni para abajo de cuánto deberíamos ejecutar, sino que lo que, como decíamos ayer, tiene que ser un tema razonable, tiene que ser equitativo, ¿no? Y básicamente de un dimensionamiento que realmente obedezca a satisfacer la necesidad de la prevención de COVID. ¿Okay? Algunos planes que hemos estado revisando hasta ahora, bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay planes, les decía, que piden mascarillas KN95, cuando ya efectivamente el MINSA ha dicho que para construcción no hay necesidad de pasar las mascarillas de 3 pliegues, ¿no? Algunos pedían ambulancias, que tampoco corresponden, ¿no? Entonces, la implementación de estas medidas tiene que ser acorde a la necesidad real de los trabajadores, en principio, ¿no? Y luego, esta modificación presupuestaria no tiene restricciones, pues, de ningún tipo, ¿no? En lo que se refiere al tope. Entonces, ya nosotros, necesariamente, simplemente desarrollaríamos nuestro presupuesto, lo sustentaríamos adecuadamente y lo implementaríamos, ¿no? Sobre todo en la de administración directa que se entiende va a ser un trabajo coordinado entre el residente y el supervisor y el comité, ¿no? Porque, o sea, van a participar todos. Y recuerden que los trabajadores luego nos van a exigir que se cumpla lo que se ha puesto en ese plan. Entonces, en las obras por contrato todavía tenemos el tema del reconocimiento de costos y ahí la entidad puede ajustar los costos porque de alguna manera se le está regateando al contratista, ¿no? Pero en las obras de dirección directa no tenemos esa característica, ¿no? Bien, del mismo modo, se hace la invitación a los participantes de la transmisión vía Facebook en vivo para que puedan hacer las preguntas y nosotros estaremos atendiéndoles juntamente con el ingeniero Max Camarena, que el día de hoy nos acompaña con reinicio de obras públicas en contexto del COVID-19. Bien, entonces tenemos una pregunta del señor Jorge Morales, vía Facebook en vivo, dirigiéndose a la persona del ingeniero Max Camarena. Menciona: una vez reactivadas las labores en un proyecto, por diferentes circunstancias en el desarrollo del mismo, un trabajador contrae el virus y se tiene que aislar por 14 días. ¿Quién cubre el gasto por los días que no labora? A ver, en principio, lo que se recomienda a todos es que, como parte del plan de prevención, se tenga que adquirir los seguros complementarios de trabajo de riesgo, ¿no? Y en el caso de que se contraiga esta enfermedad ocupacional y sea producto de las labores que desempeña, ¿no? Se activa el seguro y el seguro es el que cubriría el costo del tratamiento y el costo de la planilla, digamos, ¿no? De este trabajador por el periodo que tenga de incapacidad para retornar a labores. ¿Okay? Esa sería de pronto la solución más efectiva y esa en general es la recomendación para todos, ¿no? Que dentro del presupuesto se incorpore estos seguros complementarios de trabajo de riesgo.
que normalmente no se toman. Entonces, ahí nos protege en ese sentido. Ahora, como plan de contingencia, siempre está el hecho de que en todas las obras que estemos haciendo, tengamos contacto con los establecimientos de salud para que le puedan dar el tratamiento lo antes posible. Okay. Pueden dar el tratamiento lo antes posible y se pueda seguir el protocolo, digamos, de atención más próximo, ¿no? Entonces, ese plan de contingencia debe prever que si el establecimiento de salud más cercano está a una distancia, haya por lo menos una movilidad disponible para que inmediatamente se identifiquen los síntomas, se lo pueda trasladar, ¿no? Entonces, porque el detalle está en que si se detecta un trabajador con síntomas, ¿no? Probablemente la obra tenga que suspenderse, porque tendríamos que, en principio, ver con quiénes ha estado en contacto, a quiénes más pudo haber contagiado. Entonces, probablemente se pida algún tipo de pruebas, ¿no? Por lo general, eso se está haciendo con los establecimientos de salud. Se está pidiendo que haya pruebas a disposición para atenderlo. Entonces, eso es parte de mi plan de contingencia, digamos, ¿no? Que también deberíamos ya irlo desarrollando, porque ciertamente cabe esa posibilidad, ¿no? Es un escenario posible en estas circunstancias. Bien. Señor Jorge Morales, esperamos haber satisfecho la pregunta que hizo y agradeciéndole además por la participación vía Facebook en vivo. Nuevamente invitamos a la sala, recordando que ya tienen permiso para que puedan activar sus micrófonos y si hay alguna pregunta, hacerlo directamente al ingeniero Max Camarena. En tal sentido, si no hubiese, pasaríamos a la siguiente pregunta de parte del señor Roger Caguana, vía Facebook en vivo. Y menciona, para un gobierno local, regional, que tenga 10 obras, ¿cuánto personal médico debería contar? Bueno, en realidad, como ya referíamos, no depende tanto de la cantidad de obras, sino de la cantidad de trabajadores que tenga asignados a esas obras, ¿no? Si en esas 10 obras, digamos, tengo 20 trabajadores por cada una, entonces voy a tener en total para la entidad 200 trabajadores de construcción, ¿ok? Y estos 200 trabajadores, de acuerdo a la tabla, me va a requerir que tenga un profesional médico, por lo menos un diplomado en seguridad y salud en el trabajo, tenga una licenciada en enfermería y al empleador como responsable, ¿no? Entonces, esa sería la distribución. Si en esas 10 obras, digamos, tengo 50 o 60 trabajadores, tendría 600 trabajadores. Ahí ya necesitaría, ¿qué le digo? Un médico con Registro Nacional de Especialista en Medicina Ocupacional o un médico con una maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo. Además de la licenciada en enfermería y al empleador, ¿no? Como responsable. Entonces depende de la cantidad de trabajadores que yo vaya a registrar por las obras que tengo. Bien, agradecidos nuevamente al señor Roger Caguana por la pregunta y la participación. Seguidamente, pregunta, Comunidad de Ingenieros del Perú, vía Facebook, transmisión en vivo, hacia la persona del ingeniero Max Camarena. Buenas noches. Con respecto al registro de obras por administración directa, la suma total supera los 20 trabajadores.
ya se contrataría un solo médico y una sola enfermera para todas las obras, o sería independiente por obra, ya que la suma total de obras supera más de 20 trabajadores? Ya, gracias por la pregunta. Ese aspecto sí, no lo desarrollé. Miren, lo que estamos colocando en el registro SIL-COVID es el responsable del plan de vigilancia. ¿Okay? Y como responsable del plan de vigilancia, se le contrata por una determinada cantidad de horas. ¿Okay? Entonces, se entiende que es para todas las obras que yo tengo. Sin embargo, este profesional como responsable seguramente va a indicar que dentro del protocolo haya personal que tal vez sea médico o no médico, ¿no? Profesional de ciencias de la salud o de ingeniería, que apoye en estas labores de toma de temperatura, de control de parámetros de saturación de oxígeno en la sangre y que lleve los registros, ¿no? Entonces, ese profesional médico es el responsable de todo el plan de vigilancia de la entidad, ¿okay? Pero en cada obra, ¿no? Tendrá que haber alguien que operativice las labores, ¿no? Alguien que desarrolle las actividades de comunicación, por ejemplo, cuando hay alertas que se activen. Sí, efectivamente es básicamente como responsable del plan de vigilancia, ¿no? Y operativamente tiene que distribuir más gente en función de las horas que tenga. Bien, agradecidos a Comunidad de Ingenieros del Perú por la pregunta y la participación. Tenemos la pregunta del señor César Chaguayo, dirigido al ingeniero Max Camarena. Y dice: en una obra por administración directa, ya una vez aprobado el expediente, ahora tras la pandemia del COVID, ¿ameritaría reajustes en el presupuesto o se solicita adicional en presupuestos? Bueno, definitivamente van a necesitar más dinero, sí van a necesitar más dinero, ¿no? O sea, primero, para hacer la adecuación de los ambientes, va a haber la necesidad de atención porque son actividades que no estaban programadas en el expediente técnico, ¿no? Y la segunda posibilidad es que al momento de atender las reglas del plan de vigilancia, del distanciamiento social entre ellos, probablemente hay algún tipo de disminución en los rendimientos o en la jornada laboral. Entonces, ahí también puede generarse una necesidad de mayor costo. Entonces, esa modificación presupuestaria, ¿no? Ya va a depender cómo la conozcan dentro de su directiva. Si es como modificación presupuestaria, pedirá la modificación presupuestaria. Si es un adicional, pedirá el adicional, ¿no? Pero en esencia, lo que van a lograr con esa gestión es que les asignen más dinero, ¿okay? Ahora, ese dinero necesariamente va a salir de la entidad, ¿okay? Por lo menos hasta el momento, lo que ha destrozado el Ministerio de Economía es que no va a asignar mayores recursos presupuestales para atender estos gastos, ¿no? Toda vez que la lectura de ellos, 3 meses no se ha hecho ejecución de inversiones, entonces todas las actividades tienen recursos que se pueden distribuir en el lapso de este año, ¿no? Entonces, en ese entender, todo el recurso que se requiera va a ser un cargo a las entidades. Ahora, en el tema de entidades que desarrollan obras que están por convenio, ahí sí me parece que haciendo la justificación podrían solicitar el mayor recurso, ¿no? Sí, eso sería. Bien, agradecidos con el señor César Chaguayo por su participación y por la pregunta vertida. Bien, sin más,
me parece que hemos terminado con la ronda de preguntas, esperando haber satisfecho con la ponencia del día de ayer, 26, el día de hoy, 27. Y sin antes invitarles a nuestro siguiente curso taller Las Planner System, que se desarrollará el día martes 30 de junio. Están todos invitados, los participantes en estos momentos, visitando la página de Facebook del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Huancavelica. Pueden hacer su inscripción rellenando el formulario que se encuentra en la publicación. Bien. Ingeniero Max, muy agradecidos de parte de la empresa consultora Promotores Educativos y mucho más de parte del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Huancavelica, a cargo del ingeniero Diógenes Pari Pérez. Bien, ingeniero Max, seguramente unas últimas palabras para despedir lo que fue el día de ayer y hoy nuestro curso Reinicio de Obras Públicas en contexto del COVID-19. Bueno, en primer lugar, para agradecer la posibilidad de dirigirme a esta selecta concurrencia. En segundo lugar, para manifestar que efectivamente siempre es un gusto contribuir con un poco más de la experiencia y de conocimientos sobre algunos temas, en especial en estos momentos en que el país necesita reactivar la economía, porque todos sabemos que la economía es el soporte de todos los países, ¿no? Entonces, espero haber contribuido en algo en ese conocimiento y en ese quehacer de la gestión pública. Por otro lado, agradecer también la deferencia que tuvo el ingeniero Diógenes por invitarme, y bueno, ahí les he dejado los correos o el correo electrónico para que si hay alguna inquietud que podamos atender, la haremos con el mayor de los gustos. Una vez más, muchas gracias a todos y recordemos a César Vallejo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Gracias. Muy agradecidos, ingeniero. Y nosotros ya, con la confianza que usted ha advertido hacia nosotros, esperamos que no sea la primera ni la última ponencia en el cual va a participar. Y del mismo modo, tener a nuestros participantes el día de hoy, agradecidos por haber estado conectados ambos días y seguramente en los próximos hacerles la invitación del mismo modo. Ingeniero, una vez más, agradecerle por la ponencia del día de hoy, y seguramente cada uno de los participantes del mismo modo están tanto en la plataforma Zoom como Facebook en vivo. Entonces, sin más, ingeniero, damos por concluida nuestra reunión el día de hoy. Que tengan todos una buena noche y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Bien, buenas noches, muchas gracias.